Bueno, seguimos con Numinis, época 1, número 1, y en este caso ya estamos en el apartado 4, ¿vale? Ontología, metafísica y teoría del conocimiento. Nos quedan ya pocos papers para acabar esta revista. Por supuesto, en cuanto la acabemos, continuaremos con otros textos de la editorial. Y en este caso nos encontramos con este paper, que es El Dios de Simone Weil, reflexiones sobre su pensamiento filosófico y teológico sobre Dios, de Valentín González Pérez, que nos envía el paper desde la Universidad Católica de Valencia. Y en este caso tenemos una reflexión sobre cómo entiende la relación con la divinidad esta filósofa parisina de inicios del siglo XX. Bueno, en general vamos a ver que tiene que ver mucho la reflexión de Simone Weil con una actitud práctica que quiere entender la teología y en general la reflexión filosófica como una cuestión que no es meramente especulativa, sino que de hecho puede ayudar a resolver situaciones prácticas y a generar por lo menos una sociedad más justa. De hecho, se la ha considerado la filósofa del trabajo, es decir, que tenemos que tener en cuenta que es una filósofa dedicada a entender cómo estas cuestiones teóricas pueden tener repercusiones prácticas. Valentín nos advierte de esto y hace un recorrido sobre la particularidad de la filósofa de entender la relación con Dios, que va a decir, ¿no? Llega hasta tal punto esta particularidad que va a decir que sería lícito hablar del Dios de Simone Weil, que por supuesto es un Dios enraizado en la religión católica, cristiana, pero que no se reduce o que no puede corresponderse totalmente a ese Dios, por lo menos al canon. De hecho, como veremos después, se la tachará de hereje y bueno, pues eso la dará una serie de problemas, ¿no? Sobre la divinidad y sobre la relación entre ese universal, ese colectivo y lo individual, nos dice Simone Weil que, bueno, nos dice Valentín, que dice Simone Weil, ¿no? Dice, piensa que la colectividad, lo social, al llevar a un nosotros, extingue al yo que, al fin y al cabo, es el sujeto que piensa de manera individual. La masa extingue el pensamiento, lo aniquila y afecta directamente al núcleo de la persona, por lo que ésta se transforma en un engranaje dentro de la colectividad que es llevada por otro. Esta relación entre la colectividad, que puede ser un todo social, como bien se menciona, también es la relación que se puede tener entre el sujeto particular, contingente, histórico, quizás metafísicamente necesario solo en su alma, pero en lo demás, desde luego, un cómputo de accidentes, con ese ente todo universal, todo necesario, todo total, ¿no? Que es efectivamente Dios. El sobre todo de Simone Weil es muy destacable esta tolerancia religiosa que extiende y comprende la relación con lo divino a más religiones aparte de la suya, si es que se puede llamar suya, pero que desde luego es desde la que piensa, que es la católica. Nos dice: siempre que un hombre ha invocado con un corazón puro a Osiris, Dionisio, Krishna, Buda, el Tao, etc., el Hijo de Dios ha respondido enviándole el Espíritu Santo, y el Espíritu ha actuado sobre su alma, no instándole a abandonar su tradición religiosa, sino dándole luz, y en el mejor de los casos la plenitud de la luz, en el interior de esa misma tradición. Más aún, se moja aún más con esta cuestión y nos dice: no es cierto que el Verbo no haya tenido encarnaciones anteriores a Jesús, y que Osiris en Egipto y Krishna en India no hayan estado entre ellas. Dios está presente en todas las culturas y precede a la Iglesia. Ojo con esto, es decir, en realidad sigue habiendo, no es un relativismo religioso absoluto, porque sigue habiendo cierta primacía del catolicismo, que sería la verdadera denominación, ¿no? En todos ellos está el Espíritu Santo, que es por lo menos el nombre verdadero del Dios, pero Dios está presente en todas las religiones, y el que tiene ese corazón capaz de entramar esa relación con la divinidad será capaz de, por mucho que piense desde otras religiones y concepciones, llegar al Espíritu Santo. Es decir, que si bien el Espíritu Santo y la religión cristiana es la mejor, o por lo menos la forma más fácil y asequible de llegar a una relación con la divinidad, en el fondo cualquier religión esconde la luz divina. Incluso nos advierte, lo hemos leído antes, de forma plena. Y es más, y por eso me parece más comprometido, Jesús, Dios mismo, ha encarnado en muy diversas formas y no solo efectivamente en el propio Jesús. Por supuesto, por esto se la tacha de herética, y nos dice Valentín que si no es acaso la herejía un intento de inteligencia humana de reflexionar sobre lo divino. Si lo consideramos así, se aleja cualquier tinte negativo sobre esta palabra. Es una manera de
bueno, reconocer en la herejía la reflexión filosófica y religiosa capaz de ayudar y alumbrar entendimiento a cuestiones complejas como la de la divinidad. Nos dice Simone Weil: puedo decir que en toda mi vida jamás en ningún momento he buscado a Dios. Quizás por esta razón, sin duda demasiado subjetiva, es esta una expresión que no me gusta y que me parece falsa, le parece falsa. En la adolescencia, que no en la madurez, pensaba que carecíamos de los datos necesarios para resolver el problema de Dios, y que la única forma segura de no resolverlo mal, lo que me parecía el peor de los males, era no plantearlo, así que no me lo planteaba, no afirmaba ni negaba. La familia de Weil es de tradición judía, pero se declaraban agnósticos, y Weil tiene también este agnosticismo tendente a la creencia en la existencia de Dios, luego aún más acentuada, como veremos, que se refleja en su obra, nos comenta Valentín. En cualquier caso, no hay pruebas suficientes para mostrar la existencia de Dios. Las reflexiones filosóficas y teológicas sobre el tema no son argumentos apodícticos que cierran la cuestión por completo, sino que faltan datos. Y de todos modos, el peor de los males no es, como nos diría Pascal, decidir, suspender nuestro juicio ante la existencia de Dios, porque iríamos al infierno, nos diría Pascal, si es que Dios existe, sino al contrario, intentar justificar racionalmente la existencia de Dios por las razones equivocadas. Eso sería el peor de los males, nos dice Weil. La cosa es que ella después tendrá una serie de experiencias religiosas personales, involuntarias, es decir, no requeridas, pero con las que se acaba topando. Tiene 3. Una en Portugal, donde allí tuve de repente la certeza de que el cristianismo era por excelencia la religión de los esclavos, de que los esclavos no podían dejar de adherirse a ella, y yo entre ellos. No está claro que aquí esclavo signifique algo malo, luego hablará Valentín más bien sobre la idea de descreación y del Dios como alguien despojado de sí mismo, que es un siervo de la humanidad, es decir, que la esclavitud no tiene por qué no tiene que entenderse como algo malo. Recordar, los últimos serán los primeros. Asís, algo más fuerte que yo me obligo por primera vez en mi vida a ponerme de rodillas. Aquí desde luego sí que parece que no se sabe si por bondad o por fuerza, pero que la voluntad o presencia de Dios es algo digno de lo que arrodillarse. Y en Solesmes esta experiencia me permitió comprender mejor, por analogía, la posibilidad de amar el amor divino a través de la desdicha. Incluso en la desdicha podemos encontrar a Dios, incluso contradiciendo o llevando a la contraria a aquellos que en el problema del mal ven un rechazo de la existencia de Dios. En cualquier caso, lo que estamos viendo es efectivamente una relación, lo puedo decir así, no empirista, con la experiencia personal de Dios, ¿no? Porque no es ni la razón, en el sentido de que no son los libros y los argumentos teológicos lo que la convence de su existencia, ni tampoco la fe, una creencia injustificada, o que por lo menos tiene que no basarse en razones precisamente para que así sea verdadera fe, sino el mero hecho tan importante y a la vez tan cotidiano de tener una experiencia personal que es, en este caso, haber visto a la divinidad, ¿no? O por lo menos haber tenido un tipo de contacto especial con ella, y que por tanto, si te preguntan por qué crees en la existencia de Dios, tú tengas que decir, porque así lo he experimentado, porque así lo he vivido. No creo que eso se encuadre, por lo menos de una manera fácil, o que coincida totalmente con esta disputa de si debemos llegar a Dios por la razón o por la fe, sino que parece que se abre una tercera vía, que de hecho es una vía reconocida por fuentes canónicas del cristianismo. En el caso de la descreación, nos cita Valentín a San Pablo, ¿no? Y efectivamente nos dice esto de que Dios se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejantes a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, entonces lo que nos encontramos es que el término de descreación, y aquí Valentín lo explica, es muy importante en la filosofía de Simone Weil, porque sigue la línea del proceso de la gnosis divina, no solamente desde el punto de la encarnación, en el que hay un despojamiento del rodaje divino para tomar las vestiduras del siervo, sino que en este hecho es anterior a la encarnación del verbo y se produce en el inicio del acto creador del Dios. Dios crea el mundo, y en la medida en que el mundo adquiere su existencia, Dios se distancia del mismo y se oculta, dejando paso a la necesidad como esa fuerza que aplasta, de la que ya se habla en este trabajo. Luego nos dirá Valentín que efectivamente esto es compatible con una actitud vital que tenía Simone Weil, que tenía que ver con que, a pesar de que ella venía de una familia adinerada, creía y sentía la necesidad de intentar relacionarse, empatizar, yo creo que es una buena palabra, con la clase obrera y entender sus quehaceres y sus problemas. Efectivamente esto la lleva a realizar trabajos laboriosos de obrero que sin embargo no tendría, desde la familia pudente de la que vendría, por qué haber hecho, ¿no? Y es esta idea de ser capaz de someterte a la condición
débil, de aquel por el que te preocupas sin necesidad, sin que en el fondo tuvieses por qué hacerlo, porque tú tenías y ocupabas otra posición, sin por supuesto que Simone Weil ni Valentín esté aquí comparando a ella misma con Dios, ¿no? Sino que esta actitud de empatía y de ser capaz uno de someterse a condiciones difíciles para entender cierto tipo de vidas. Del último ya nos dice Simone Weil que, bueno, existen 3 objetos inmediatos del amor implícito a Dios, que son las únicas cosas de este mundo en que Dios está realmente presente, aunque de forma velada. Estos objetos son las ceremonias religiosas, la belleza del mundo y el prójimo, a los que corresponden sendas formas de amor. A estas 3 formas de amor habría que añadir quizás la amistad. Por último, cabe también hablar de la consideración sobre el alma humana de Simone Weil. No cree que sea eterna, pero sí que plantea su existencia como posibilidad. Nuevamente este agnosticismo tendente a, ¿no? Tendente a el cristianismo, a creer en algunas de las doctrinas teológicas, pero prudente y que cree que no tenemos pruebas racionales suficientes. Nos dice, siempre me he prohibido pensar en la vida futura, pero siempre he creído que el instante de la muerte es la norma y el objeto de la vida. Seguramente, nos dice Valentín, tendría la idea de que pensar en la otra vida aleja a la persona de esta. La patria está aquí en la tierra, y nos la vuelve a citar y nos dice, los hijos de Dios no deberían tener más patria aquí abajo que el universo mismo, con la totalidad de las criaturas racionales que ha contenido, contiene y contendrá. Esa es la ciudad natal digna de merecer nuestro amor. Ojo con creer en vidas futuras y en ciudades celestiales, que eso no puede olvidarnos del amor, respeto, compromiso con la ciudad y sociedad en la que vivimos. Si algo tenemos que querer es a la patria y a los humanos del hoy. Incluso del mañana, pero que no podemos olvidar el presente en pos de un futuro lejano, posible, probable, que no sabemos si vendrá, y que incluso si vendrá, eso no implica ni quita que tengamos que hacer aquí un esfuerzo. Y por supuesto, como hacemos siempre, leemos el último párrafo del paper, ¿no? Y en este caso, pues además es bastante bello, considero yo. Nos dice Valentín, es posible que una realidad metafísica sea lo que favorezca el cambio de la realidad física. Simone Weil apuesta por eso, y si se indaga en su vida, se podrá percibir ese cambio en ella y en el ambiente que la rodeaba. Es cierto, no obstante, que existe un rechazo a todo lo que tenga que ver con Dios, sobre todo con la religión, porque, desde la emancipación de la filosofía y de la ciencia con respecto a la religión, la convivencia en muchas ocasiones no ha sido pacífica, queriendo una ser superior a la otra, olvidando que cada campo tiene un objeto de estudio distinto en el que se pueden complementar. No obstante, no hay que confundir la religión con espiritualidad. Yo creo que aquí se entiende, ¿no?, la espiritualidad un poco por encima de la religión, o por lo menos como el núcleo y la fortaleza principal de la religión, y que precisamente se aboga por una especie de interdisciplinariedad, o por lo menos de diálogo crítico abierto entre religión o espiritualidad, ciencia y filosofía. Pues la espiritualidad puede existir sin religión, aunque no la religión sin la espiritualidad. La espiritualidad, entendida esta como capacidad de trascendencia frente a la materia, es el acicate para muchas personas en aquellos ámbitos de acción y reflexión que las llevan a actuar y pensar más allá de donde alcanza una estadística material que se torna en utopía de esperanza de un mundo mejor. Así fue en la vida de Simone Weil. Y con esto hemos acabado. Nos vemos, adiós.